En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Sagrada Escritura se escribió para enseñarnos cómo ser santos, que somos imagen y semejanza de Dios, y eso vamos haciéndolo poco a poco. En el Nuevo Testamento somos imagen y semejanza de Cristo, y tratamos de ser como Jesús cada día. En el Antiguo Testamento tratamos de ser como Dios, y Dios es compasivo y misericordioso. Vamos a pedir que sepamos aceptar este desafío del Señor a que seamos como Él. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pueden abrir su Biblia. Teníamos el capítulo de la creación. El capítulo primero, vimos el origen del mundo, ¿no? El universo. Y quería hablar un momento sobre la imagen y semejanza de Dios. En el capítulo primero, versículo 26, dice que Dios dijo, hagamos al hombre, literalmente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hombre lo creó. ¿Ve? En esa Biblia pone, hagamos al ser humano. ¿Ve? En la Biblia, en hebreo, dice Adán. Y la tierra de la cual venimos se llama Adamá. Adán viene de Adamá, salido de la tierra, ¿no? Pero salido de la tierra de las manos de Dios. Y Dios tiene planes para elevarnos. Ahora, ahí dice que somos imagen y semejanza de Dios. Y estuve leyendo, pues, estos días cómo ven la imagen y semejanza de Dios diferentes autores, de que somos como Dios porque tenemos un alma. Otros decían, porque Dios creía que Dios tenía manos, tenía corazón, y que los ojos de Dios que veían, y que somos como Dios, que Dios lo imaginaban así. No, imposible. Después, otros dicen que imagen y semejanza de Dios es que somos representantes de Dios en la tierra. Pero para mí una manera de entenderlo más fácilmente es que hablan ustedes del capítulo 5 del Génesis, es sentido común. Capítulo 5 dice, descendientes de Adán. Miren ahí, capítulo 5, versículo 1. Descendientes de Adán, dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su propia imagen. Lo creó varón y hembra. Los bendigo y los llamó hombre el día que los creó. Ahora fíjense lo que sigue. A la edad de 130 años, Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Fíjense, si Dios era imagen y semejanza, Adán era imagen y semejanza de Dios, ahora resulta que tiene un hijo y el hijo de Adán es imagen y semejanza de su padre. Entonces, ¿cuándo decimos que un hijo es como su padre? Es la imagen y semejanza de su padre. ¿Cuándo decimos eso? Cuando se parece mucho, cuando anda garrosito como su padre, con garras, cuando habla despacito como su padre, dice, es la pura imagen y semejanza de su padre. Porque obra y se comporta como el padre. Y entonces, la imagen y semejanza de Dios es nuestra vocación a comportarnos como Dios. Y hay todo un libro de la Biblia, el Levítico, que tiene a partir del capítulo 17, tiene lo que se llama la ley de santidad. Y en esa ley de santidad, voy a leer solamente 2 versículos, dice que el capítulo Levítico, capítulo 19, versículo 2, 19:2, dice, di a la comunidad de los hijos de Israel,
sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Tienen que ser santos como yo. Y después, en el capítulo 20, siguiente capítulo, versículo 7, vuelve a repetir, santifíquense y sean santos, porque yo, el Señor, soy el Señor tu Dios. Eso en el capítulo 20. Después del capítulo 26, del Levítico. No, capítulo 20, versículo 26. 20, 26. Dice, sean para mí santos, porque santo soy yo, el Señor, que los he separado de los demás para que sean míos. Tienen que ser santos como yo. Es la vocación de Israel, somos como Dios. Pues es la vocación ser como Dios. No mira al pasado sino al futuro. Es como nosotros. ¿Somos como Cristo? Sí, desde el bautismo, Cristo vive en nosotros, pero estamos tratando de ser como Cristo toda nuestra vida, ser imagen de Cristo. Y algunos santos pues lo son muy, muy parecidos a Cristo, pero es la vocación, el ser como Dios. En el Nuevo Testamento es el ser como Cristo. Es la vocación de los cristianos. Así pues, ahí en la imagen y semejanza, pues no es porque tenemos un alma espiritual, porque podemos pensar, etcétera. Otros dicen que podemos relacionarnos con Dios. Es mira al futuro. Es como el paraíso. A ver, ¿el paraíso existió al principio de la creación? Adán y Eva estuvieron en el paraíso, ¿sí o no? Sí. Y ahora ustedes cuando mueran, ¿a dónde quieren ir? Al paraíso. Y en el funeral dicen, in paradisum te ducante angeli, que te lleven los ángeles al paraíso. Entonces, ¿qué es el paraíso? ¿Es una nostalgia del pasado o es una esperanza del futuro? Bueno, para nosotros sí. ¿Por qué? ¿Y a quién vamos a encontrar en el paraíso cuando muramos? A Jesús y a Dios nuestro Señor, ¿no? Jesús al buen ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es el lugar de la mansión de Jesús. Y el paraíso de la Biblia era la mansión de Dios. Entonces, el paraíso, aquella mansión de Dios, se cerró por el pecado de Adán y Eva. Pero el paraíso, ¿dónde está? En manos de Dios. Y entonces esperamos cuando muramos ir al paraíso. Que el paraíso dice que puso un ángel, etcétera, y ahí acaba la historia. Nadie puede entrar al paraíso. Y en Adviento rezamos, ojalá abras los cielos, Señor, porque los judíos creían que el cielo se cerró después del pecado de Adán y Eva. Y decía, abre los cielos, Señor, que venga tu bendición sobre nosotros. Creían que los cielos estaban cerrados. Por eso cuando llega el bautismo de Jesús, dicen todos los evangelios, los tres evangelios, que se abrieron los cielos, porque Jesús ha venido a abrirnos las puertas del cielo y del paraíso. ¿Ok? Entonces el paraíso es una nostalgia del pasado, una esperanza del futuro. Y entonces pues, nos va a contar la historia, pero esas historias del Génesis están basadas en leyendas de Babilonia especialmente. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 6, antes del diluvio, capítulo 6, versículo 1 de Génesis. Hay una historia que hasta ahora muchos están pensando, ¿qué significa? ¿Por qué se escribió? El Génesis, capítulo 6, antes del diluvio. Dice, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como mujeres a las que más les gustaron, los hijos de Dios. ¿Y quiénes eran esos hijos de Dios? No se dice. Y dijo el Señor,
mi aliento no permanecerá por siempre con un hombre, porque es mortal. La duración de su vida será 120 años. Dice que antes del diluvio, los hijos de Dios se mezclaron en matrimonio con las hijas de los hombres. Nadie entiende qué significa esto. Pero hay que saber que en Babilonia y en Palestina tenían ritos de fertilidad, donde iban al templo y creían que tenían relación con una prostituta sagrada o con el dios, que allí se mezclaban con los dioses. En la creencia del tiempo, cuando se escribe todo esto, creían que iban a un templo a que Dios les diera un hijo, ¿no? Era Dios que, en cierto modo, nosotros creemos que Dios hace un milagro y te da un hijo. En aquel tiempo creían que iban a tener relaciones con un sacerdote, alguien de Dios, para que tuvieran hijos. Y la Biblia está contra todo eso. Dice, no, eso es falso. Dios es el Señor y el tratar de unirse con los dioses o con un Dios es una cosa de paganos. El Dios verdadero no es así. Pero había creencias y les decía que antes del diluvio, bueno, tenemos la historia de Caín y Abel, ¿no? Pero en el capítulo 4 del Génesis, después volveremos a todo esto, simplemente para ponerles ideas, que no es tan claro todo. En el capítulo 4 del Génesis dice que los descendientes de Caín, versículo 17, ven ahí en su Biblia, capítulo 4, descendientes de Caín. Y dice que los descendientes de Caín fueron los que trajeron el progreso a la humanidad, ¿no? De herreros y herramientas y después la música, todos los descendientes de Caín. Pero entre los descendientes de Caín está el versículo 23. Dice, Lamec dijo a sus mujeres, un descendiente de Caín, Adá y Selá, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, pongan atención a mis palabras. Por una herida que recibí, maté a un hombre y a un muchacho por un golpe. Y si Caín se le venga 7 veces, a Lamec 77. Este señor era violento, por alguien le hizo una herida, le mató, después mató a otro y se está cantando a sus mujeres. Aquí soy yo el valiente. Y si a Caín le iban a vengar 7 veces el que le mate, a mí 70 veces 7. Que se estaba aumentando la violencia y entonces, después de esta violencia, ¿qué es lo que va a venir? El diluvio. El diluvio viene después de esta violencia y después de esos ritos de tener relaciones con dioses, que iban a los templos a tener relaciones con un dios, a tener hijos. Y en la Biblia se condena todo eso. Dios manda el diluvio para acabar con todo eso. Pero vamos de vuelta pues al Génesis. El capítulo 1 decíamos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza es la vocación. Unos dicen, es que tenemos... No nos parecemos a él nada. Sí. Espiritualmente sí. Pero no físicamente. Es que antiguamente creían los ojos de Dios están sobre los malos. Y hemos salido de las manos de Dios. Y el corazón de Dios, dice que le pensó en su corazón. A ver qué... ¿Eres tú igual que Cristo? No. Entonces tampoco eres igual que Dios. Es más fácil ser como Cristo que ser como Dios. Porque ve, para los judíos les dice, sean santos como el Señor tu Dios es santo. Es la vocación el ser como Dios. Tienen que ser santos. Es la vocación. Y se lo repite ahí a partir del capítulo 17 del Levítico. Es el código de santidad. Hay que ser como Dios.
sean santos como Yahvé tu Dios es santo. Y por tanto serán santos. Lo va repitiendo, porque no somos como Dios. Dios os puso a una simiente la capacidad de ser santos, la capacidad de conocerlo, la capacidad de amar. Es lo más grande que tenemos. En eso somos como Dios. O sea, que lo que tenemos entre el soul, el alma, es lo que es igual. No, el alma ve, es una cuestión de... La idea del alma nos viene de los griegos, que todo tenía cuerpo y alma, todas las cosas tenían un espíritu. Y entonces cuando en la Biblia no se habla, cuando se habla de alma, quiere decir todo mi ser. Tú eres el alma. Te quiero con todo el corazón, o con toda mi mente, o con toda mi alma. Son maneras de decir con todo lo que tengo. Sí, es que nos han enseñado que, ve, las almas van al purgatorio. ¿Ve? Y hemos estado rezando siempre. Y esa es la manera tradicional. Bueno, cuando uno muere, estamos en manos de Dios, la persona. Aquí se queda el cuerpo, pero somos más que el cuerpo. Para que entenderlo, decimos, es el alma, es espíritu. Tenemos una parte espiritual en nosotros. La llamas alma, llamada como quieras. Pero en nosotros Dios ha puesto un soplo de vida de Él. Dice que Dios sopló sobre, cuando hizo el barro, sopló y le dio vida. Y hemos recibido la vida de Dios. Es lo que tenemos. Y esa vida de Dios, quieres llamarlo alma, lo que quieras. Espíritu. Es el soplo, es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. No es fácil todo esto porque está escrito con las ideas que había en aquel tiempo. Bueno, y en aquel tiempo las personas no se escribió mucho más tarde. ¿Ve? Estas leyendas fueron pasando y después de la cautividad de Babilonia, los rabinos judíos decidieron escribir, les vamos a decir cómo son las cosas realmente. Y nos cuentan la creación, y nos cuentan la tentación, que también en las historias de Babilonia había algo de la tentación. Dice que Gilgamesh, uno de los héroes de la antigüedad, que iba buscando el árbol de la vida, como Adán y Eva, y que encontró el árbol de la vida y conoció una rama, pero había allí una serpiente y la serpiente se la quitó y se la comió. Y entonces el pobre Gilgamesh no pudo obtener el árbol de la vida. Y aquí también en la Biblia dice que Adán y Eva, después de que pecaron, Dios dice, no les vamos a dejar que tomen del árbol de la vida. Y sea semejante a nosotros, que viva para siempre, que sea eterno en este mundo. No, Dios no quería eso. Entonces, estas historias, ven, la manera más fácil es mirarlo a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento somos como Cristo. Y en el bautismo se nos ha puesto un elemento. Cristo está en nosotros. A partir del bautismo, por eso ve, el bautismo se celebra tradicionalmente la noche de Pascua. Porque la noche de Pascua, cuando bautizan a uno, dicen, ahora Jesús ha comenzado a vivir en esta persona. En cada uno de nosotros vive Jesús. En cada uno de nosotros. Y la noche de Pascua es la resurrección. Jesús comienza a vivir de nuevo en ese que lo bautizan y comienza a vivir en ese. Jesús está resucitando en todos los bautizados. Jesús vive en nosotros. Y nosotros decimos, esa es nuestra alma, lo llamas alma, esa es nuestra persona, está Cristo. Y Pablo dice que Cristo está en mí, yo estoy en Cristo. Cristo vive en mí, ¿no? Cristo, ¿cómo vive en nosotros? Bueno, Cristo vive en tú, tienes que dejarlo que viva en ti, ¿no? Y tienes que ser CBS. Estoy cansado de ellos. Entonces, ser como Cristo es nuestra vocación. Y vamos tratando de ser cada día
Dejar que Cristo viva en nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Ve, en el Evangelio de San Juan lo pone muy claro. Cuando se aparece Jesús a los apóstoles, ¿cómo lo reconocieron? En un lugar, sí, en Maús, cuando partió el pan. Pero cuando se aparece a todos los apóstoles, ¿cómo lo reconocen? Por los signos de la cruz. Por las señales. Las señales de la cruz. Y los pies. A Jesús no se le conoce por la cara. Se le conoce, se revela mostrándole las manos y los pies. ¿Estaba transformado? Sí. Estaba transformado, pero les enseña las manos y los pies. Y el Papa lo ha usado eso para decir que las personas que son como Cristo lo revelan en sus manos y en sus pies. No porque llevan la Biblia debajo del brazo o que se ponen un escapulario aquí o un crucifijo. No, eso no revela que eres cristiano. Lo que revela que eres cristiano es tus manos y tus pies. ¿A quién vas tú ayudando y extendiendo el amor de Cristo? ¿Y a qué lugares visitas? El Papa habla mucho de las periferias, porque las periferias son los lugares donde viven los pobres, ¿no? Y está hablando de eso, que si tus pies no te llevan a las periferias y tus manos no sirven para ayudar a eso, no eres como Cristo. A Jesús se le conoce por las manos y los pies. Por la cara no lo conocían, pero cuando se enseñan las manos, entonces sí. Y entonces a los cristianos, ¿cómo se les debe reconocer? Y también por sus manos y sus pies, por las obras y los lugares que visitan, no por cómo se visten, etc. O sea, los primeros cristianos en Roma, pues se vestían como todo el mundo. Nadie sabía que eran cristianos, porque todos iban como los demás. Pero que era cristiano era el corazón y que los cristianos cuidaban de sus enfermos y enterraban a sus muertos. Todo eso hacían los cristianos y los paganos estaban sorprendidos. Ve, mañana es la fiesta de San Calixto. San Calixto es el Papa que hizo las catacumbas, ¿no? Que trajo los cuerpos de los mártires a las catacumbas y allí tenían misas. Eso. Y mañana es la fiesta de mi gata. Mi gata se llama Calixta. San Calixto es del griego, kalos, hermoso, y el superlativo es Calixtos, más hermoso. San Calixto es, si van a Roma, ¿alguien ha ido a Roma? ¿Y vieron a las catacumbas de Calixto? Sí, es las catacumbas de San Calixto, que trajo los cuerpos de los mártires. Y allí dijo... Sí, bueno, ya está bien enterrado en secreto. Y él las abrió para los cristianos, pues se habían convertido ya Roma se había convertido al cristianismo. Entonces, ve, a los cristianos, nos decía, hay una carta de Eugeneto que dice que los cristianos comemos las mismas comidas que los paganos, nos vestimos como los paganos y no nos distinguimos en nada, excepto, dice, que cuidamos, que no practicamos el aborto, que no matamos a los niños, que cuidamos a los ancianos, porque los ancianos romanos, en eso somos diferentes. Muchos de ellos sí. ¿Cómo los llevan? ¿De una loma para abajo? No, bueno, que los abandonaban. Y dice, nosotros los cristianos no, nos cuidamos unos a otros. Y, sí, a los niños. Sí. Sí. Entonces, fíjense, el Génesis nos dice que la imagen y semejanza de Dios es algo que tenemos que desarrollar, ser santos como Dios es santo.
No es a ver cómo era Dios y cómo somos nosotros. ¿Cómo se ha revelado Dios? Dios es misericordioso, paciente, etc. Y en eso estamos llamados a ser como Dios, imagen y semejanza de Dios. Que cuando vean, dice, ese es un hombre que tiene fe, que cree en Dios, porque lleva las acciones de Dios en su corazón. Y el cristiano llevamos a Cristo en el corazón y tratamos de ser como Cristo. Más o menos, ¿no? Tenemos que ser cada día. Es la vocación que tenemos. Entonces, aquí nos cuenta, primero vamos a ver el paraíso de la tentación. Dice la segunda creación que creó Dios al hombre del barro, ¿no? Y lo puso en un jardín. Bueno, ahí ve, el primer capítulo de Génesis lo escribió un sacerdote y todo está en orden, que creó en 6 días, descansó el séptimo y como buen sacerdote ustedes tienen que trabajar 6 días y descansar el séptimo, el sábado, porque tienen que obrar como Dios. Es el sacerdote, tenemos que ser y obrar. Eres hijo de tus obras. Tenemos que obrar como Dios. Eso en la primera creación. En la segunda creación, Dios crea al hombre del barro y nos pone cómo Dios se preocupa del hombre. Dice que, algunos han dicho que estas historias, dice, que Dios plantó un jardín. Bueno, primero, formó al hombre del barro. Y en aquel tiempo, una de las trades, de los trabajos principales, eran los alfareros. Hacer cosas de barro, ¿no? Pues Dios es el primer alfarero que creó al hombre del barro. Y después Dios plantó un jardín. Ahora Dios es jardinero. Y Dios plantó el jardín y puso allí al hombre. Y el hombre no estaba contento, porque le dio los perros y los gatos. Estaba infeliz. Y Dios se volvió médico cirujano. Lo puso a dormir, le dio anestesia, le dio un sueño, le quitó una costilla y formó a la mujer. Ahí es la primera operación. Bueno, es la manera que tiene de ver. ¿Ve? Y Dios, y después de eso, eran profesiones de aquel tiempo. Algunos dicen, está diciéndonos también otras cosas, que después de que pecaron, Dios les hizo un vestido de hojas, ¿no? Dios es el sastre que lo sabe. Dios, el sastre salió con ropa natural, pero Dios los vistió cuando estaban desnudos. Dios los vistió, Dios los hizo de barro, Dios plantó un jardín, Dios los puso a dormir, le quitó la costilla. Algunos dicen, todas las profesiones y todos los avances vienen de manos de Dios. Todo. Pero después va a venir que los hijos de Caín son los que inventan otras cosas, ¿no? Pero aquí venimos de manos de Dios y lo puso en el jardín. Y hay los 2 árboles, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento dice que si comen, conocerán el bien y el mal. ¿Qué significa eso? Para unos dice, para un juez bueno, dice, conocía el bien y el mal, sabía cómo distinguir lo bueno y lo malo. Otro de Salomón, que conocía el bien y el mal, sabía todo, era sabio. Algunos dicen, ese que conocerán el bien y el mal, serán sabios, podrán dirigir su vida por sí mismos, porque saben lo que conviene, pueden hacerse independientes de Dios, ¿no? Y entonces, pues, dice que si comen del árbol de la vida, entonces sí que se van a hacer totalmente independientes de Dios, porque van a vivir para siempre. Pero es que entre los babilonios creían que existía un árbol de la vida. En sus historias, se les decía Gilgamesh, que estuvo buscando el árbol de la vida y por fin lo encontró en el fondo del mar. Y cuando sacó una rama, se la quitó una serpiente.
y tuvo que morirse. Y esas historias que los judíos las oyeron en Babilonia, dice, no, se lo vamos a contar a ustedes como realmente sucedió, como Dios quiere que lo entendamos, no esas leyendas que nos cuentan otros. ¿Ok? Y entonces después dice que puso al hombre en Edén. Y hay un lugar que se llama Betadinu. Era el palacio real, el palacio del rey, y el palacio de Dios es el paraíso, ¿no? Y allí está Dios. Y Dios se pasea y están Adán y Eva. Pero cayeron en la tentación y desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque dice que serán como dioses, les dijo la serpiente. El primer pecado fue orgullo. Y por eso de los pecados capitales, el peor y el más serio es el primero soberbia, el segundo avaricia, el tercero lujuria, el cuarto ira, ¿no? Cuando decimos los pecados capitales, el primero es el orgullo, la soberbia. Y el Papa lo ha mencionado mucho. Y es el pecado de Adán y Eva era la soberbia, querer hacerse como dioses. Dios es como hacerte como Cristo porque te pones un crucifijo y así te estás haciendo como Cristo. No, esa no es la manera. Y ser como Dios no es comer de un árbol y eso. No, es la compasión, la misericordia, es la vocación. Y no hay shortcuts, no hay, ¿cómo se llama eso? Atajos, ¿no? Es una labor, una vocación que tenemos. Y entonces, pues, la serpiente los tienta. Perdón. También la desobediencia se considera como un pecado. Bueno, el primero es el orgullo, y por orgullo desobedeces. Y por eso en el Nuevo Testamento, cuando nos hablan de la salvación, la primera, la Virgen, ¿por qué se caracteriza? Por su humildad. Ha mirado la humildad de su esclava. Y después, obediencia. Hágase en mí según tu palabra. Pero San Pablo, en la carta a los filipenses, ya saben el texto famoso, que Jesús, aunque tenía la forma de Dios, era semejante a Dios, no consideró una cosa de agarrarse a la divinidad divina, sino que se humilló y se hizo hombre. Que Jesús se humilló haciéndose hombre y obediente hasta la muerte. Que Jesús se humilló, la humildad, y después aceptó la muerte, ¿no? Que es la obediencia al Padre. Jesús es el modelo de humildad y de obediencia. La Virgen es modelo también de humildad y de obediencia. Y Adán y Eva son modelos de soberbia y de desobediencia. Y desde entonces los demás, pues somos muy parecidos, ¿no? Por eso el primer pecado capital, decimos, ¿no? Es el orgullo, la desobediencia. Y entonces estaban aquí y les decía que hay los 4 ríos del paraíso y han estado buscándolos. Y ha habido expediciones, etcétera, porque el Tigris y Éufrates son bien claros. Pero ya los judíos, los rabinos, decían que los otros ríos, uno era el Ganges de la India y el otro el Nilo de Egipto, que son los 4 ríos del paraíso. Y entonces toda la tierra es el mundo que conocían antiguamente. El mundo es el paraíso que Dios ha entregado en nuestras manos. Es una manera de entender la historia del paraíso, que es la tierra que Dios nos ha dado y la hemos maltratado, la hemos perdido. Y entonces, pues, ya los rabinos decían, ¿no?, que Dios hizo al hombre, bueno, nos contaban una cosa que hizo al hombre y después a la mujer de la costilla de Adán. Y decían, ¿por qué hizo al hombre, a la mujer de la costilla de Adán? Decían los rabinos, no la hizo de la cabeza para que las mujeres no se crean que son superiores. No la hizo de los pies
para que los hombres no crean que tienen que pisarla y aplastarla. Y después, cuando dice, la hizo de la costilla junto al corazón, porque la mujer tiene que estar siempre cerca del corazón del hombre. Y sin la mujer cerca de su corazón, no va a ser feliz. Es como lo ponían los rabinos judíos, ¿no? Que era interpretación espiritualista. Y entonces, pues, la serpiente hablaba. Y dice que antiguamente creían que la serpiente caminaba con 4 patas como las lagartijas y estos, ¿no? Pero Dios, como castigo por haber tentado al hombre, le quitó las patas. Y ahora la serpiente se arrastra. Y antiguamente no sabían lo que comían las culebras. Y creen que comerán polvo. Ahora vemos que se comen ratones y todas otras cosas, ¿no? Pero ve, aquí nos pone, trata de explicar la condición humana. ¿Por qué? Ve, las serpientes están así. ¿Por qué las mujeres son atraídas a los hombres? Y el hombre atraído a la mujer. Después de los dolores de parto, la mujer le diría, ya no quiero saber más con los hombres. Pero sin embargo, es parte del castigo. Te atraerá y serás, y vas a sufrir cada vez que vas a dar un hijo, ¿no? Al hombre le da, vas a labrar la tierra, tú vas a ser el jardinero y te va a dar espinas y abrojos. Tú vas a trabajar la tierra y no te va a dar alimento. Ese va a ser el castigo, porque se ha perdido el jardín. ¿Qué pasa? Suponiendo que hay un jardín, ¿qué pasa si no lo cuidas? Se pierde, desaparece. Entonces, buscar un jardín es una historia. Todo esto, ¿no? Y buscar un jardín, sí, para ellos es que toda la creación es el paraíso de Dios para nosotros. Hay que pensar que en aquella época nadie vivía ni nadie leía. Cuando inició nos dijo que el Génesis era una catequesis. Sí, el Génesis es una catequesis. Es para enseñar cómo nos ama Dios, cómo podemos ser como Dios, y después en el Nuevo Testamento cómo nos ha amado Cristo y cómo podemos ser como Cristo. El propósito de estas historias es para enseñarnos cómo ser como Dios. Somos un poquito, tenemos la mente, tenemos facultades, ¿no? Y tenemos imaginación y la capacidad de amar. Y con eso somos como Dios. Y es la vocación. Y, sí, pero después de la primera creación, el paraíso, cuando Adán y Eva pecan y son castigados, después tenemos en el capítulo 5, bueno, tenemos en el capítulo 5 los descendientes de Adán. ¿Y cuántos años vivían? ¿Quién es el que más vivió? El hombre que más vivió. Matusalén. El más viejo, Matusalén. Pero ve, estos números de las edades, hay alguno, por ejemplo, Enoc, que dice que fue el primero que adoró a Dios y que vivió 365 años. Y Dios se los llevó al cielo. Entonces, Enoc, por eso decían que en la transfiguración se aparecieron Elías y Enoc a Jesús. Pues decían, Enoc fue uno que fue llevado al cielo, en el Génesis, Dios se lo llevó, y Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Eso, pero esos números se escribían con letras. ¿Ve? Antiguamente no había los números que tenemos ahora nosotros. ¿Ve? Para los griegos y romanos, las letras eran los números. La I vale 1, 2, 3, después la V vale 5, la X vale 10, después la L vale 50, la M vale 1000. Eso era para los romanos. Pero
Y los judíos y los griegos tenían las letras del alfabeto. Alfa, beta, gamma. Por ejemplo, la primera carta a los corintios es alfa. La segunda letra es beta. ¿No? Contaban por letras. Pero y no era fácil contar hasta que vinieron los árabes y nos trajeron los números que tenemos ahora. Pero los judíos, por ejemplo, si escribían un número, lo escribían con letras. Y hay letras judías, por ejemplo, la Yod, la I y la L son muy parecidas. La H y la G son casi idénticas. Era fácil confundir los números. ¿Y estos números qué representan? Pues aquí les he puesto, les va a poner aquí, puedes poner esta foto. Sí, ahí les he escrito, cuando miramos en el Génesis, algunas edades, ya después de la historia de Abraham, se nos habla muy en concreto, ¿no? Fíjense, ahí se dice, ¿lo pueden ver? Le va a apagar poquito la luz para que lo vean. Sí, ve. En la edad de los patriarcas se nos dice que Abraham vivió 175 años. Y eso es 7 por 5 al cuadrado, 7 por 25. Isaac vivió 180 años. Y eso es 5 por 6 al cuadrado, por 36. Jacob vivió 147 años. Es 3 por 7 al cuadrado. 7 por 7, 49 por 3. 147. Y José, que es el descendiente principal de Jacob, el que fue a Egipto, ¿no? Ese dice que vivió 110 años. Y 110 es 5 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Ve? Estos números son sospechosos, ¿no? Claro. Quizá estaban tratando de decirnos algo más. ¿Ve? Porque para los judíos las genealogías eran muy importantes. Por ejemplo, Jesús, ¿cuántos antepasados tuvo? 14 y 14. 14, 14 y 14. Sí. Y es 2 por 7. 2 por 7, 2 por 7, 2 por 7. Dice, desde David hasta la cautividad de Babilonia, bueno, desde Abraham hasta David, ¿no? Y después de la cautividad de Babilonia hasta Jesús, también nos ponen 14. Pero para que hubiera 14 desde el rey David hasta la cautividad de Babilonia, omitieron 3 números, 3 reyes. Este engendró a este, era su bisabuelo, porque querían que fuera 14, 14, 14. San Lucas nos cuenta los antepasados de Jesús, 77. 7, 7. 7 y 7, 14. Para los judíos las genealogías eran tan importantes porque uno tenía que ser judío y probar que eras judío, sangre judía. Y estos números que nos dan a Jesús nos están preparando que Jesús era realmente judío y eso no lo entendemos el porqué. Quería decir, Jesús realmente es descendiente de David, según el plan de Dios. Y la genealogía de Jesús es perfecta. Bueno, más o menos. ¿Ok? Sí, no son fáciles estas cosas. Pero, entonces, estos patriarcas que vivían 960 años, o bueno, uno 365 al menos, eso es fácil, ¿no? Pues esos números nadie sabe qué significan. Yo lo único que me he fijado en estos de Abraham, Isaac y Jacob, que pero en la Biblia está diciendo que cuando no, hay poco pecado, la gente vive mucho. Pero cuando fue aumentando el pecado, después de que Lamec mató a 2, Caín mató a 1, Lamec mató a 2, y después iban matando más, pues la edad de las personas fue bajando. Porque aumentó el pecado. Sí, y después en los profetas y en el Apocalipsis
cuando llegue el reino de Dios, el que viva 1000 años dirán que ha muerto joven, el que muera antes, porque cuando no haya pecado vamos a vivir para siempre. Son maneras de hablar y hay que ver qué es lo que trataban de decirnos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta a alguno de ustedes allí? Padre, ¿Alguien? Sí. que cuando estaba hablando de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, me acordé que cuando Felipe le preguntó que quería conocer al Padre y le dijo, es que si me conoces a mí, conoces al Padre. Entonces, como tratar de imitar a Jesucristo es también ser como Dios, buscar la santidad, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pero el Antiguo Testamento era, el ser como Dios era la vocación de Israel. ¿Ve? Y lo malo es que los que enseñan dicen, a ver, ¿cómo somos como Dios? ¿Cómo es todo allí? No, eso era una cosa, ¿a qué nos llamaba Dios? Que Dios es misericordioso, compasivo, que perdona 70 veces, no, es para decirnos cómo actúa Dios. Y el que escribió el primer capítulo de Génesis, pues Dios obró 6 días, descansó, ustedes tienen que actuar como Dios. Y el ser como Dios es el actuar como Dios. Y los que no actúan como Dios, matan, como hoy en las noticias salió que buscaron a muchachos que entró a una escuela y mató y insistió. Ah, sí. ¿Qué misericordia podemos tener? Sí. Ve en la Biblia. Pero, si lo dejamos fuera, va a matar, a seguir matando. Sí. El que no es como Dios, es en San Juan, en la carta de San Juan, es como Caín. El que no da vida, da muerte. ¿Ve? Dios es el que da vida. Y el ser como Dios es ser agentes de vida. Dios es el que da vida. ¿Tú das vida o no? ¿Ve? Entonces no podemos ser misericordiosos con todo el mundo. Hay que ser misericordiosos con todo el mundo. Hasta con ese muchacho que mandó y le dieron. Sí, bueno, eso es una obra de misericordia. Le podrían haber dado la pena de muerte. Y el Papa ha dicho que no hay que dar la pena de muerte, porque la pena de muerte se da generalmente a los pobres. Los ricos encuentran abogados, etcétera, que los salvan. Y entonces, si vemos la dignidad de la persona, dice, ninguna persona tendría que morir violencia. Por eso la guerra es tan terrible. ¿Ve? Yo les dije ayer en la misa que todos tenemos un ángel de la guarda, ¿no? Sí, tenemos. Tenemos que rezar al ángel de la guarda. Y todo el mundo, pues son billones de ángeles, ¿no? Dice en el Apocalipsis que vio tantos. Y yo digo, si todos esos rusos y todos los de Ucrania y todos nosotros tenemos ángeles de la guarda, cada cual le reza a su propio ángel. Tenemos que rezar a todos esos ángeles, decirles, por favor, hagan que sus encomendados estén encomendados a ellos, que paren esa guerra. Pedir a los ángeles de la guarda de todas las personas que recen por ellos y por nosotros, para tengamos paz. Pues si no, no vemos cómo encontrar la paz. Y el ángel de la guarda, pues, es un modo de ver nuestra situación. ¿Alguien tenía una pregunta, Inés? Sí. A ver, Inés, la pregunta que ibas a hacer. Inés, ¿dónde está Inés? Ya. Adelante. Inés, ¿cuál es Inés? Aquí. Aquí está. Sí, ¿no puedes hablar? No se escucha, algo está pasando. Sí, cuando escuchas se pone, sale. Ya, ¿alguien más que tenga una pregunta? Sí, ¿quién? La segunda creación. Bueno, la primera es que Dios creó todo en 6 días. Es la primera narración de la creación. La otra, en el capítulo 2, es que Dios
formó al hombre del barro, etcétera, plantó un jardín, etcétera. Y en la primera creación, lo más importante es al final, el hombre, y en la segunda creación, lo más importante es al principio. Porque en la liturgia, el más importante va al final, el obispo, etcétera. Se pone al final, la creación del hombre es al final. Pero a nivel popular, el más importante va al primero. ¿No? Y el primero, así pues Adán y Eva son creados primero. Pero estos números son, nadie los entiende. Y en el jardín dice que había los dos árboles y comieron del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y lo primero que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pero fíjense, en el Nuevo Testamento, pues también cuando hay la primera comida después de la resurrección de Jesús, ¿qué pasó? Los discípulos de Emaús vieron partir el pan y entonces se les abrieron los ojos. Usa San Lucas, que Adán y Eva se les abrieron los ojos cuando comieron. Y San Lucas dice que se les abrieron los ojos cuando les dio la Eucaristía. Porque hay que tener ojos abiertos para ver a Cristo en la Eucaristía. Dios nos tiene que abrir los ojos y es un acto de fe. ¿Ok? Entonces, pues, Adán y Eva, pues, pecan. Y lo que pasó con Adán y Eva, ¿cómo fueron Adán y Eva? Nadie sabe, pero ¿cómo somos sus hijos? Dice que el hijo de Adán era como imagen y semejanza de su padre, ¿no? Y este hijo es como su padre. ¿Por qué? Porque hace las mismas cosas que su padre y del mismo modo. Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué hizo Adán? Adán, estás desnudo. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Y dice, es que has comido del árbol. Sí, porque la mujer que tú me diste. Ve, así le responde Adán. La mujer que tú me diste me tentó y comí. Echar la culpa a las mujeres, desde Adán y Eva. Pero después cuando le pregunta a Eva, Eva, ¿por qué has comido? ¿Qué has hecho? Ay, es que la serpiente me engañó. Hay que echar la culpa a alguien. Y precisamente Jesús nos recuerda que todos somos pecadores. No te dediques a echar culpa a los demás. Cuando ves algo malo, mírate a ti mismo. Siempre así pasa.